Mis amigos, buenas tardes. El Señor les bendiga. Eh, es para mí como siempre una bendición estar hablando de mi amado, de mi Señor, de mi Creador. Y doy gracias a Dios por este día que nos has permitido, por una oportunidad más de vida, para poder hablar con mi amado, para reconciliarnos con nuestro Señor, para ponernos a cuentas con Él, para estar al día con nuestro amado. Miren, mis amigos, qué importante es estar al día con nuestro Señor. Hoy tenemos la vida, hoy estamos hablando, mañana no sabemos. Vienen cosas tan de repente que uno no se las espera, tan tremendas que uno no se las espera. Y siempre que el Señor me habla, yo tengo la costumbre de escribirlo en mi cuaderno, pero cuando el Señor me habla en las madrugadas, yo siempre lo coloco en mi celular y luego lo paso a mi cuaderno. Estos días el Señor me estuvo hablando de tantas cosas con respecto a lo que ha sucedido estos días de este hombre que murió, que se le vino esa tarima encima de ese cantante, pero también me habló de, de este joven o esta joven que murió, de este muchacho, que el Señor me hablaba, que iba a morir un hombre y le iban a partir las piernas, los brazos, que iba a ser golpeado, que su muerte iba a ser terrible. Yo la escribí en mi cuaderno y oré por eso, reprendí eso en el nombre de Jesús. Y yo decía, Señor, ¿qué irá a pasar? ¿En qué lugar está sucediendo eso? Y ora uno para que el Señor tenga misericordia de esas personas. Y en esta hora vamos a hablar de la identidad que nosotros tenemos. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Siempre les he dicho que nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Al contrario, tenemos una lucha cada día de estar orando los unos por los otros. Y pues a eso nos llamó el Señor, ¿no? A predicar su palabra y hablar a aquellos que no tienen la fuerza de voluntad para dejar cantidad de cosas que un día aprendieron en el mundo, prácticas que aún todavía están en ello. Y dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 1, verso 12. ¿A qué voy con esto? Y vuelvo y pregunto, ¿sabe usted qué derechos tiene? ¿Sabe usted qué derechos adquirió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe usted que el Señor en su palabra nos dio textos bíblicos para apropiarnos de los derechos que yo tengo, para tomarlos y adquirirlos, porque soy dueña, el Señor me ha hecho dueño de estos derechos? Cuando murió en la cruz, el Señor rompió todo ligamento, toda atadura, toda maldición, todo aquello que me jalaba de mis ancestros, todo cordón umbilical, el Señor lo cortó con su muerte. Dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la palabra del Señor. Y allí nosotros teníamos la vida, se la habíamos, por decir así, nosotros le habíamos vendido la vida a Satanás.
no teníamos derecho a nada, no teníamos cómo justificarnos. La palabra de Dios dice que el hombre moría, iba directo a un lugar de juicio. Cuando el Señor envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz, todo esto se rompió. Y ya no tiene el enemigo cómo juzgar a aquellos que le recibimos en el corazón. Ahora tenemos unos derechos y yo le pregunto, ¿está usted adquiriendo esos derechos? ¿Sí sabe usted que usted tiene una identidad delante de Dios? La identidad de nosotros es que somos hijos de Dios. Por eso dice, a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que le recibieron en el corazón y a los que le creen a su palabra y a los que le creen a lo que el Señor habla, a lo que el Señor muestra y a los que creen que cada día será mejor, que si no fue hoy será mañana, pero que tengo la oportunidad y la esperanza de que el Señor lo hará otra vez, de que hará regresar nuestros hijos de sus malos caminos, que hará volver ese esposo, esa esposa a su hogar, que la economía que de repente en este momento está derrumbada, está destruida, el Señor le va a dar estabilidad porque tenemos una promesa en la palabra del Señor. Y la identidad de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que el Señor nos está hablando de que tenemos autoridad, de que tenemos poder para reprender y para atar toda enfermedad, todo lo que haya en mi casa, el nombre que tenga, la circunstancia por la cual esté pasando, tengo la autoridad para pararme en el nombre de Jesús, declarar palabra de Dios, declarar palabra viva, declarar que lo muerto resucita, declarar que mi economía resucita, declarar que el Señor me va a abrir puertas nuevamente de trabajo, declarar que mi vida no todo el tiempo va a ser como está, en ese decaimiento, en esa tristeza, en esa de repente ansiedad, que nada de esto va a seguir conmigo, porque va a llegar el momento en que el Señor va a traer su de repente y me va a levantar nuevamente y me va a restaurar. Dice la palabra que Él no dejará al justo caído, sino que el Señor lo levantará. Pero ¿cómo adquiero todo esto y cómo acelero los tiempos y cómo provoco a Dios? Cuando yo le creo al Señor, cuando pongo en práctica su palabra, cuando reclamo la palabra de Dios cada vez que oro. Señor, tu palabra dice, Señor, acuérdate que tú me mostraste en sueño. Señor, te acuerdas que tú me dijiste que salió de tu boca, Señor. Tienes que reclamar, tienes que apropiarte de lo que Dios te ha dado, porque tú eres un hijo de Dios, tienes que apropiarte de ello. No creas que porque te has equivocado, entonces el Señor te va a dejar allí, ya se olvidó de ti. No, no. La sangre, el precio que el Señor pagó allí en la cruz del Calvario fue muy alto, es poderoso, es grande y no te va a dejar allí caído y no te va a dejar allí destruido. Y si el enemigo te tocó, si un día el enemigo se atrevió a tocarte y a sacarte de la iglesia, es porque no eres cualquier persona, es porque eres alguien muy grande y muy poderoso en Dios. ¿Ves? Porque el Señor no permite que el enemigo pisotee sus hijos y que ellos queden allí postrados siempre. No, todo es una enseñanza, todo es un aprender en Dios. Cada día, como dice la palabra, seremos como a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se perfeccione. Dios no te dejará allí caído, Dios te levantará una y otra vez. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice para que nosotros nos apropiemos de ella? Pues tienes que leerla, pues tienes que escudriñar la palabra. No esperes solamente que alguien te diga, no, de oídas te había oído, no. Tienes que ir a la palabra de Dios, que es la promesa, es el alimento, es el manual de convivencia que el Señor nos dejó. Y allí te vas a apropiar de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra que si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, dice, vendrán todas estas bendiciones que Él tiene para nosotros y te alcanzarán. Bendito serás en el campo y bendito en la ciudad. Son promesas que cuando te fuiste, las dejaste caer. Son promesas que aun aunque estés yendo a la iglesia, se te olvidó reclamarlas, apropiarte de ellas. Son promesas que Dios tiene para ti en lo personal. Sin importar la situación que estés pasando en este momento, mamá, papá,
hijo, hija, sin importar la situación que estés pasando, mira, ve a la palabra, a esa palabra que olvidaste, a esa palabra a la cual le perdiste la costumbre de estar leyéndola allí y estás entretenido en otras cosas y te has ocupado en otras cosas que para nada te edifican, que para nada te bendicen. Estás dejando de alimentar tu vida espiritual porque no volviste a leer la palabra de Dios, y allí está la respuesta a lo que te estás preguntando. Allí está la respuesta a lo que te está pasando. Lo que pasa es que tú no puedes decir yo voy a intentarlo, salir de este problema. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo. Yo sé que mañana yo voy a salir de esto. No, tú tienes que apropiarte de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo te vas a apropiar? Buscando de Dios, orando, buscando congregarte en algún lugar, buscando la palabra del Señor. No te puedes quedar allí porque tú no tienes la fuerza suficiente para vencer, porque tú no tienes la fuerza suficiente para destruir lo que te ha venido, lo que te ha sobrevenido. Levántate en el nombre de Jesús, levántate, porque la vida es una sola y no sabes en qué momento el Señor te va a llamar a cuentas. Levántate ahora que es tiempo, ahora que es el momento. Dice lo que les estaba hablando ahorita, eso está en Deuteronomio 28. Dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, o sea, tienes que ponerla por obra, no solamente que se quede allí guardada, no, tienes que ponerla por obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ves? Tienes que caminar como ese hijo, como esa hija, con manto de realeza, como ese hijo, como esa hija de Dios, no apocada, no caída, no en el suelo. No, levántate en el nombre de Jesús, no como ese hombre, como esa mujer que Dios llamó y simplemente todo fue básico. No, Dios te ha dado armas, Dios te ha dado palabra colocado en tu boca. Dios te ha revestido de autoridad y de poder para que venzas y para que destruyas lo que en este momento te está atacando, lo que te está pasando. Levántate en el nombre de Jesús, no te quedes allí caído. Sal de la frustración, sal del desespero, sal de la angustia, sal del afán. Tal vez te encajonaste pensando, no, por más que he luchado, Dios no me responde, por más que medito y le hago por un lado y otro, bregando a salir de esta situación, no puedo, Dios no me responde. Pero detente por un momento y pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escuchando voces? ¿O estás yendo a la palabra de Dios? ¿O estás buscando al Señor en lo secreto? Acuérdate que la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy a la espera de algo que aunque no lo estoy viendo, creo en el nombre de Jesús que va a venir, que va a venir. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, o sea, de la hora. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de la hora, del ya, del que tú estás viviendo. No creas que el Señor te ha dejado solo, no creas que el Señor te está ignorando, no, el Señor te está dando la oportunidad para que te apropies de lo que el Señor tiene para ti, de esas promesas grandes que se te olvidaron. Se te olvidó ir a la práctica, a la palabra del Señor, se te olvidó ir a la búsqueda. Todo tiene que ir de la mano, una cosa con la otra, con oración, con lectura de la palabra, con búsqueda. Mira, si tú no vas, si tú no empiezas a congregarte, si tú no empiezas a buscar de Dios, no vas a poder vencer lo que te está pasando. ¿Y sabes por qué? Porque tú te tienes que ayudar, porque tú te tienes que obligar a ti mismo a querer. Sí, yo quiero, yo voy a buscar ese Dios, yo te voy a obedecer. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo. Yo creo que tú tienes el poder para levantarme de los muertos. Yo creo que tú tienes el poder para resucitar lo que estaba muerto en mí. Yo creo que tú tienes el poder para sacarme de esta tristeza, de este dolor que te está matando, que dice, bueno, Señor, en este momento tengo a mi madre hospitalizada, ella va a morir, ella va a partir a la eternidad.
Señor, ella se va a salvar. Señor, ¿hasta cuándo va a estar allí? ¿Ella va a regresar a casa? Has perdido la fe, perdiste la esperanza, perdiste el deseo de creer en Dios. Tal vez tú dices, sí, hay gente que está orando por mí, hay gente, pero no, mira, deja de vivir de oraciones prestadas. Métete tú con Dios, métete tú en lo secreto con el Señor, que Él te conoce, Él conoce tu corazón. Búscalo, porque a veces aquellas personas que buscamos y que pedimos oración son las que más nos juzgan, son las que más nos están viendo los errores, las equivocaciones. Busca en lo secreto al Señor, Él te va a escuchar, Él está a la espera de querer hablar contigo. Tú eres el que le has hecho el quite, tú eres el que le has dicho, Señor, ya no tengo fuerzas, ya no quiero seguir más, no sé qué voy a hacer, y te has infundido en una tristeza tan profunda por causa de la situación que estás viviendo, por causa de la situación que estás viviendo. Señor, ayuda a ese hombre, ayuda a esa mujer que está pasando esta situación difícil. No sé cuál es, Señor, pero tráele paz, tráele tranquilidad en el nombre de Jesús y háblale, Señor, dale la oportunidad para que ella te busque, dale la oportunidad para que él te busque, permítele regresar a tu casa, permítele integrarse nuevamente con sus hermanos en Cristo Jesús, Señor. Padre, levántalo, porque la palabra de Dios dice que aunque todos alrededor nos juzguen, tú no nos juzgas, Señor. Levanta a esa mamá triste, levanta a ese papá triste, levanta a ese hijo, esa hija, Señor, que ve que ya no hay solución, que no hay respuesta, que para él, Señor, la esperanza se acabó. Levántales en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, esto es una palabra para que te animes, para que tomes las armas que el Señor te ha dado, que están escritas en la palabra, porque un día recibiste al Señor Jesucristo, pero te olvidaste de las promesas que Dios te había dado, te olvidaste de ir a la palabra, te olvidaste de apropiarte de la palabra de Dios, y por eso hoy en día no tienes cómo defenderte, estás desarmado, estás en un desierto. Por eso dices, no tengo salida, no sé si para allá, no sé si para acá. Señor, ayúdalos, Señor, ábreles el entendimiento y que esas neuronas, Señor, sean nutridas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te animo para que te levantes sin importar la situación que estés pasando. Acuérdate lo que dice la palabra: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le creen a Dios. Tal vez te has olvidado de creerle, tal vez te has olvidado de poner en práctica el creerle al Señor. Acuérdate que la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Acuérdate, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero también dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro que te va a responder. Claro que la respuesta viene en camino. Claro que el Señor lo hará otra vez a tu favor, a tu favor. Dice la palabra de Dios, dice allí en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa puerta que cerraste, esa puerta que ya no quieres ni siquiera saber de Dios, esa puerta que cerraste para que nadie te hable, mira, ciérrale la puerta a todos, pero no le cierres la puerta a Dios, porque es el único que es tu amigo, es el único que está contigo, es el único que va a estar ahí para darte la fuerza, para animarte, para levantarte con gozo, con alegría, para levantarte con ese positivismo, decir: hoy sí, hoy es mi día, hoy va a ser, si no fue ayer, será hoy, pero voy a seguir creyendo que el Señor lo hará otra vez, voy a seguir creyendo que el Señor lo va a hacer otra vez. Los testimonios que tengo de lo que Dios ha hecho en mí son tan grandes, son tan poderosos, son tan poderosos. No te dejes apocar, no mengues, levántate en el nombre de Jesús, pero ayúdate tú, pon de tu parte. No te quedes allí estancado, pon de tu parte para que el Señor te levante, pon de tu parte para que el Señor vuelva nuevamente a renovarte las fuerzas, pon de tu parte, muéstrale al Señor que sí quieres escuchar su voz, que sí quieres caminar con Él, que sí quieres volver a retomar la oración.
habla con Él y el Señor te va a escuchar. Te bendigo en el nombre de Jesús y creo que el Señor arreglará tu situación y creo que el Señor lo que te ha dado es grande y creo que en este día una vez más el Señor te ha revestido de su fuerza, de su capacidad y de su poder y que tú te vas a levantar. Lo creo sobre cada situación, no sé cómo se llame que estés viviendo, pero el Señor lo hará otra vez. Lo creo en el nombre de Jesús y así lo declaro. Declaro que tu respuesta viene, declaro que la solución para ti viene, declaro que el Señor no se ha quedado quieto y que su brazo se ha extendido a tu favor. Así lo declaro y así lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias te doy.